Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte. Buenos días a todos y todas, que el Señor les bendiga. Es una alegría volvernos a encontrar aquí en nuestro templo. Paulita preciosa, Josué, ¿cómo vas? Nina, el caballero que nos acompaña, que no lo conozco, se me había olvidado, se parece a uno que conocí. Sí, sí, Nina ahora es enfermera y trae al viejito que cuida, ¿verdad?, para que lo acompañe. Bienvenidos, chiquillos, de verdad que me alegra mucho el corazón verlos. Sosiéguense, porque vean que esto lo está viendo el mundo a través de internet, así que por favor sosiéguense. Siempre es una alegría que nos podamos reunir. Vamos a continuar con nuestras clases. La semana pasada hicimos una pausa y no tuvimos clase por la forma en la que dirigimos el culto, y esta semana vamos a continuar. Para los que no han venido siguiendo el tema a lo largo de los últimos días, hemos estado trabajando con la madurez espiritual. ¿Está en modo de presentación, Alex? Ya casi lo ponemos en modo de presentación. Hemos venido trabajando el tema de la madurez espiritual. ¿Qué conlleva madurar? Hemos hablado de eso. ¿Cómo reconocemos cuando un aguacate está maduro y listo para ser deliciosamente insertado en medio de una tortilla? Tiene que estar, cuando uno llega a hacer las compras después de Doña Gis, todos los aguacates están majados. Los estripa todos. Tiene ciertas características que lo permite estar preparado. Un aguacatito chirrisquitico, ¿verdad? Que a más de una vez a uno le ha pasado que no se maduran los cabrones y los tienen envueltos en papel periódico pues 6 meses, ¿verdad? Nunca creció, nunca se desarrolló. ¿Cómo nos damos cuenta si nosotros estamos madurando? ¿Cómo nos damos cuenta si nosotros estamos madurando? Porque nos apretamos también, ¿verdad? Si de suavecito se trata, estamos, pero cuidado y si no pasamos. Exactamente. Vamos dando pasos que hacen la diferencia. Vamos dando pasos que van en un sentido como los niños que aprenden a caminar, que después ya andan corriendo, que se apean el primer diente cuando se cayeron, que ya van aprendiendo a tener más cuidado, hasta que somos adultos y ya sabemos cuáles son las responsabilidades de la vida, y al final de nuestros tiempos que nos abraza la sabiduría, que desafortunadamente casi siempre nos llega ya en los últimos años, cuando ya acumulamos toda esa sabiduría. Todo eso son signos de madurez. Dentro del desarrollo espiritual de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, también tenemos la misma madurez, vamos dando esos pasos. Cualquiera que se convierte probablemente no conoce, tiene expectativas diferentes, lo hablamos hace un par de clases para atrás. Muchas veces existe el error que las personas recién convertidas, recién llegados a los pies de Cristo, ahora sí ya, de aquí en adelante todo es facilitico, de aquí en adelante y ahora sí llego a la iglesia y ahora simplemente la vida se me va resbaladita facilísimo. Con el pasar del tiempo nos vamos dando cuenta de que las cosas son diferentes. Algunas características de las personas que han demostrado madurez espiritual, de las que hemos ido viendo. Se nos quedó sin saldo el aparatico. Ahí está. Tienen conocimiento de la palabra de Dios. No solamente saben de la palabra de Dios, no solamente saben que existe la Biblia. Nosotros vamos dando pasos de madurez en el tanto la constituyamos en nuestro fundamento, en nuestro instructivo de vida. Nosotros tenemos que seguir lo que Dios nos pide que hagamos, y su palabra es su palabra. La atesoramos, la llevamos siempre presente. Recuerda lo que le dijo Dios a Josué cuando le está entregando toda la responsabilidad. Mire, Moisés no está. ¿Qué le dice? Exactamente antes, el versículo anterior, que no es tan popular. Medita de día y de noche en la palabra, llévala presente siempre y prosperarás. Mira que te mando que taca taca.
Básicamente, la palabra de Dios es nuestro fundamento. ¿Cuál es otro signo de madurez espiritual? La dependencia de Dios. Sabemos que nosotros solitos no podemos, que solitos nos quedamos botados, que dependemos de Dios y que Dios es todopoderoso en nuestra vida. ¿Recuerdan el ejemplo que utilizamos la semana pasada? ¿Cuál era el ejemplo que estuvimos viendo de dependencia? Tras anterior. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? El niño que no se preocupa por qué va a comer, porque el papá provee, no se preocupa por dónde van a comprar los pañales, él nada más hace porque el papá provee, no se preocupa por su propia seguridad ni tiene la conciencia porque tiene confianza plena, absoluta en el papá. Y como lo vimos en la foto, el chiquito no sabe cuánta profundidad tiene la piscina, no sabe qué tan caliente o fría está el agua, no sabe cuántos huilas se han orinado en esa piscina, él nada más se manda, porque el que está ahí abajo es su mamá, la persona en la que confía completamente. Temor, probablemente cuando ya le cayó el agua fría se erice un poco el chiquillo, pero confianza plena, eso es un símbolo de madurez espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy particular y que vieran que de esas cosas que solo Dios hace, esta semana que nos tocaba este tema, ¿se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Que me vas a negar. No, jamás, ¿cómo se le ocurre, Señor? No sé cuánto. Y después oyó el gallo cantar y entonces hizo, ups. Esta semana yo particularmente tuve una situación de trabajo donde se me subió el chavarría a la garganta, ¿verdad? Y tuve que tomar algunas decisiones un poco, ¿verdad?, así aceleradas a media semana. Ya, cuando ya me logro calmar, ya, me siento, bueno, ¿cuál es el tema que sigue? Una noche en el hotel, mansedumbre. ¡Tac! Pero lo que se llama un mazazo a la frente, porque exactamente acababa yo de arrancarme la ropa, tirarla al suelo, escupirla, patearla y tener toda una demostración de antimansedumbre o de desmansedumbramiento. Por eso. ¿Qué conocemos? ¿De dónde viene la mansedumbre? ¿De dónde la conocemos? ¿Dónde la hemos escuchado? En la Biblia. Es muy fácil. Eso está. Cuando yo era maestro de los adolescentes y Brian y estaban entre los adolescentes, yo siempre decía, ¿se acuerdan que teníamos la predicación al revés? Predicaba después y las clases eran o algo así era. No, pero yo les decía, ¿de qué se trató la predicación? Y Brian siempre decía, que hay que tener fe en Dios. Cuidado, falla. De eso va a ser el trasfondo de cualquier clase, de cualquier cosa. Siempre va a llevar implícito eso. Facilísimo no fallar. Sí, en la Biblia. ¿Dónde lo hemos visto, doña G, en la Biblia? La mansedumbre. Es en la Biblia. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo, vean, sigan el camino que les enseñé, no le hagan caso a los judaizantes que les están diciendo, miren, tienen que regresar a respetar la ley, que ese es el fundamento, sino que el fruto del Espíritu que está en ustedes, que es el que yo les dejé implantado, va a derramar esto. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? ¿Cuántos vemos? ¿Cuántos? Uno. Ese es bien, chiquillos, qué bien, porque ese llevaba truquito. Muy bien, el fruto del Espíritu es uno. Y a mí me encanta el ejemplo de la naranja porque es básicamente esa composición. Tiene los diferentes gajos que lo componen, pero la naranja es una sola naranja. Es un solo fruto. Es un solo fruto que tiene diferentes gajos que lo componen. Ahora, alguien puede tener amor y gozo, ser como Barney, una cosa lindísima, andar ahí por la vida, pero no tener paciencia. Estamos hablando de un cristiano que el Espíritu Santo mora en sí. Puede pasar. Entonces significa que el fruto está como inconcluso, que está chiquitillo, que quedó como el aguacate,
antes de que doña Gil lo agarrara y lo tripara. ¿Será eso? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros conocemos gente que son impacientes y aún así los ponen a dar clases enfrente de la iglesia? ¿Por qué nosotros conocemos gente que no tienen esa paciencia, pero sí son tal vez bondadosos, tal vez amorosos? ¿Por qué? El Espíritu obra completo en nosotros. Nadie que tenga el Espíritu morando puede estar ausente de alguno de toda la extensión del Espíritu. El Espíritu no se apaga. Con doña Gis, el Espíritu, en esta parte no. Lo que pasa es que nosotros seguimos siendo humanos. Lo que pasa es que seguimos teniendo la personalidad. Seguimos teniendo nuestras características. Y en nosotros, el fruto que está obrando en la totalidad y que se está desarrollando dentro de nosotros, nosotros mismos tenemos que dentro de nuestra humanidad darle campo para que casualmente obre en las áreas que mi humanidad es un poquito más rejega. ¿Me estoy explicando? Tenemos todos nuestras cualidades y tenemos áreas en las que, por ejemplo, ustedes creen que, y sigo utilizando a doña Gis, ustedes creen que el espíritu esté un poco recogido en el área de gozo en doña Gis. Pues para nada. Más bien de vez en cuando hay que como que tranquilizar, ¿verdad? Don Gelo ahí me contó de las Valium en la leche en la noche, pero puede que doña Gis, por su forma de ser, su personalidad, no sé, alguna de las otras cosas, ahí es donde tenemos que reconocerlo y dejarlo trabajar. Porque hermanos, escuchen esto, todos niños y niñas allá en casa, iglesia, el Espíritu obra de manera completa. Usted no puede decir, no, a mí no me tocó. Yo no tengo eso de ayudar a los demás y esa bondad yo no la tengo. Si el Espíritu mora en usted, usted tiene la totalidad del fruto, porque es uno solo que está compuesto por todas estas partes. Ahora, vamos a hablar sobre uno en particular, la mansedumbre. ¿Qué conocemos de mansedumbre? ¿Qué sabemos que es mansedumbre? En las versiones modernas, ¿cómo dice la Biblia? Dominio propio. Dominio propio. ¿Alguno de ustedes es amante de los caballos? ¿Anda a caballo? ¿No? ¿Caballistas? ¿Caballeros? No. Haciendo mías las palabras del cañero, ¡qué belleza de animal! ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Uno es caballo y el otro es caballa, ¿no? ¿Qué animal es? Caballo. Este probablemente empezó siendo igual a este. Esto que se ve ahí tan fácil, vean chiquillos, ustedes no saben lo difícil que es controlar un caballo para que haga esas carambadas, porque es que, a que no adivinan que son seres vivientes y hacen lo que les da la gana, y entonces hay mucho entrenamiento, y este es un concurso, y precisamente hasta en las olimpiadas hay el arte ecuestre, porque llegar a ese nivel, a ese control donde el jinete está ahí, ¿verdad? Controlando con solamente mover un poquito las manos, con solo hacer presión de la cadera, es un nivel de docilidad completo, más o menos como Gerard. Pero el caballo sigue siendo caballo, igual que este, que ya se está acabando la batería, el pobre caballo, igual que este. Eso es dominio propio. Casualmente, el término de mansedumbre también se utilizaba precisamente con ese fin, y se refería a cuando una bestia era domesticada. El caballo dejó de ser caballo, se achicó, quedó más flaquito, quedó más desnutridito, y por eso es que no puede pegar brincos. No, sigue siendo caballo, simplemente está bajo su propio dominio. Es mansedumbre debilidad. Le voy a dar otro ejemplo. Flaquillilla y los bueyes. ¿Quién tiene más fuerza entre Flaquillilla y los bueyes? ¿Quién tiene más fuerza? Los bueyes. Bueno, se ven esos bueyes, ¿verdad?
Bueno, y de carne, sale de ahí. Fuerza, lo que se llama fuerza, tiene más los bueyes. Pero precisamente esa es la esencia de la mansedumbre. Precisamente todo ese potencial, toda esa fuerza, todo lo que tenemos, nosotros tenerlo bajo control. No significa que tenemos que andar ahí, ¿verdad? Como desnutriditos, como estreñiditos. Eso no es mansedumbre. No significa que nosotros dejamos de ser las personas que somos y dejamos de ser, ¿verdad?, como nuestra personalidad y hablantines y todo, sino que en lugar de explotar, un símbolo de madurez espiritual es porque nos logramos controlar. Seguimos siendo los mismos habladores y con ganas, pero eso precisamente es mansedumbre. ¿A quién conocemos en la Biblia que eran ejemplos de mansedumbre? Vamos a pasarnos a ejemplos. ¿Quién en la Biblia? A Job. Bueno, Job ciertamente era un hombre muy exitoso, que tenía muchas cosas y probablemente tenía un buen espíritu y mucho empuje para haber logrado todo lo que tenía. Sin embargo, la perseverancia de Job es lo que más sobresale por encima de la mansedumbre, porque no nos dice la Biblia específicamente que esa era su característica, sino que era perseverante y confiado en Dios, pero probablemente sí. Repito, era un hombre que, como dice la Biblia, lo tenía todo: miles de ganado, caballos, camellos, empleados, de todo, y para llegar a ese punto probablemente había tenido que dirigirse de la mejor manera. ¿Alguien en la Biblia? Bueno, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. El pueblo de Israel. ¿Cuál era la principal característica del pueblo de Israel en la Biblia? Lo hemos dicho cientos de veces, se los he explicado muchas veces. Hay un término que yo siempre utilizo. ¿Cuál era la principal característica? Pastor, me levantó la mano. El malagradecidismo, El malagradecidismo. Creo que están hechos los ejemplos. Para mí, mansedumbre es el resultado de dominio propio. Y hay dos personajes en el Nuevo Testamento que me encantan porque logran eso, que es Pedro y Pablo. Ambos son correcto, muy fuertes de carácter, pero en la versión madura es una versión total y absolutamente más. Inclusive la versión posterior de Pedro, vemos el crecimiento espiritual en el área de mansedumbre. El Pedro que saca, que le dice el maestro: mire, que me tienen que entregar, que voy a fallecer, que voy a resucitar al tercer día, y llegan a llevárselo y saca la espada para volarle un orejazo al soldado, es muy diferente al Pedro que más adelante en el desarrollo de su ministerio nos dice: depositen todas esas cosas en el Señor y Él se encarga. Eso es madurez, y en Pedro lo podemos ver. Antes de llegar a Pedro y a Pablo, que los tenemos más adelante, vamos a irnos atrás en el Antiguo Testamento. Moisés era un hombre, pero lo que se llama mansitico, porque lo que caracterizaba al pueblo era el malagradecidismo. Esos eran, vea, es que chiquitos, qué ganas de como, ¿verdad?, juntarlos todos y santamente prenderlos en fuego. Dice Números 12:3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, era manso. Seguramente era ahí como medio lento, medio todo. No fue el que le tocó enfrentarse al faraón. No fue el que tuvo que llevar y liberar a un pueblo completo. Pero era manso dentro de su desarrollo. Característica necesaria para poder cruzar el desierto con ese montón de malagradecidos que andaban al hombro. Otro par de ejemplos del Nuevo Testamento. El pastor nos hablaba de Pablo, y yo les presento también el de Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Quién se acuerdan? ¿Quién fue Esteban? Ajá, pero ¿cuál era su función dentro del ministerio? Sí, pero a Esteban particularmente se le conoce por algo. ¿Por qué se le conocía? Porque él fue el primer diácono como tal, o como se dice técnicamente, el protodiácono. Tenía un desarrollo, un ministerio muy fuerte, y precisamente se vio enfrentado con ello, fue perseguido, fue apedreado, y justo antes de ser apedreado dice, y puesto en Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y por durmió significa falleció. Mansedumbre, porque hermanos, yo no sé ustedes, yo sí sé yo,
pero me van a apedrear, ¿verdad? Por mi fe. Yo les digo, ¡ajá! En el infierno se van a morir carebarros. No es mansedumbre, es desmansedumbre, antimansedumbramiento. Esteban, Pablo le dice a Timoteo cuando le está mandando su segunda carta: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Lo mismo, Pablo que fue perseguido, que le pasó de todo. Pablo era más o menos como el coyote que persigue al correcaminos. Se le inunda el barco cuando llegan a la isla, lo peca una culebra. Tenía un montón de ingredientes como para estar medio amargadillo por la vida. Un hombre que se caracterizaba casualmente por la mansedumbre. Y en estos minutos que nos quedan, porque no nos dio tiempo de avanzar mucho, vamos a hablar del ejemplo mayor que tenemos de mansedumbre: Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús era manso? Ajá. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos dimos cuenta? Él mismo nos lo dice y los ejemplos sobran. Aguantó todas las cosas que le pasó. Como dice el pastor, siendo Dios, estando allá al lado de la gloria, en la gloria, al lado del Padre, estando allá, decidió venir, andar entre nosotros, y no solamente se le bastó eso, sino que decidió sacrificarse a través de la muerte, y no cualquier muerte, la más denigrante de todas. Y en ningún momento se mostró iracundo al respecto. Ahora, vamos a llegar a un puntito importante respecto a la forma en la que una persona con mansedumbre puede reaccionar. Mateo nos dice, palabras del Señor: soy manso y humilde de corazón. Pedro, cuando se refiere al maestro con el cual compartió, con el cual conoció, dice: cuando le maldecían, lo que nos decía Nati en este momento, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Lucas 23:34. Y ese otro, ¿verdad? Cuando ya está en la cruz, que no puse la cita bíblica, cuando ya está en la cruz y se está enfrentando a sus últimos momentos y lo están crucificando. Jesús era mansedumbre pura, ambulante, y era un ministerio donde nos mostró eso. Ahora, ¿Jesús se enojaba? Sí, pero él era muy manso. ¿Puede alguien manso enojarse? Es manso pero no menso. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de enojarse? Es que aunque estés enojado no tienes que perder el control. Porque el enojo no es precisamente un dejarse llevar. El enojo es algo controlado. No necesito enojarme hasta aquí. Pero disciplinarla. Alegaos, pero no pequéis, es la palabra. Precisamente. ¿Qué me decía Paulita? Básicamente, sí se puede enojar en control. La mansedumbre no es debilidad, no es estar raquítico, no es ser menso, sino es tener todo ese potencial, tener toda esa fuerza, pero mantenerse en control. Cuando es importante, cuando se debe, cuando lo amerita. ¿Cuándo nos tenemos que enojar nosotros como hijos de Dios? Ante la injusticia, ante el pecado, ante las cosas que estamos viendo que están pasando a nuestro alrededor, que era casualmente el ejemplo que tenemos en Jesús. De la manera correcta, con sabiduría, no condenando, y más adelante como en el próximo domingo, vamos a ver esos ejemplos, sin condenar, sin mandar a nadie para el carajo, sino más bien a la hora de instar a alguien a que regrese de la manera correcta, pero con firmeza y por el tiempo necesario. Características precisamente de Jesús que nosotros como discípulos podemos tener en el proceso de desarrollo de madurez espiritual. Ejemplo, en Marcos. El hecho de que seamos mansos no es que seamos indiferentes ante la injusticia. Como les digo, nosotros tenemos que estar atentos. Sí, que ya pasó. Es que es la vecina y el marido tienen problemas y es ellos, ¿verdad? Pero yo soy tan mansa que no puedo meterme, ¿verdad? Porque yo
paso en mi lecho de paz y control. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús estaba siendo testigo de que, a pesar de que estaba dándole muestra de las obras que venían del Padre, no le estaban creyendo y estaban cuestionando las obras que le hacía. Entonces, mirándolos, porque estoy muy chiquitillo, alrededor con enojo entristecido por la naturaleza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Recuerdan la mano, y se le secó, y lo vieron y todo, y que creían que era hechicería y no le daban crédito a Jesús. Y la dureza del corazón, la injusticia. No podemos nosotros ser, es que somos muy mansos y no nos podemos meter, ni mucho menos. El pecado. Jesús en el templo, en estos días lo celebramos. Es más, en estos días van a dar la película de ¿cuál es? En la que Jesús de Nazaret, y ahí sale la escena donde sale pateando tarros y volcando mesas y haciendo todo eso. ¿Por qué? ¿Era Jesús una persona iracunda? No, era mansa, tenía mansedumbre, pero ante el pecado reaccionó de la forma correcta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús les dice: ay, chiquillos, pero no, chiquillos, es que eso está mal? No. Paulita nos lo decía ahora hace un ratito, la forma de responder: con disciplina, con mansedumbre, pero disciplinando. Eso es lo que vemos aquí. Ay, miren que estoy otra vez fregado el hombro. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ante el pecado, la reacción tiene que ser firme. Y si creemos que porque tenemos el fruto del Espíritu y la mansedumbre es parte de ella, nosotros tenemos que quedarnos así como suavecitos, como calmaditos, porque es lo que estamos llamados a hacer, estamos muy equivocados. Tenemos mucho que aprender de mansedumbre y cómo aplicarla en nuestra vida. Ya no hoy, porque no nos alcanzó el tiempo, pero fue culpa del pastor que me quitó la palabra un ratito. Vamos a aprender a cómo nosotros ser mansos, pero poder reprender a las personas con amor, con cariño, con mansedumbre, poder dirigirnos ante la injusticia y poder nosotros seguir siendo nosotros. Pero el llamado de hoy, hermanos, es que la mansedumbre, junto con el resto de la composición del fruto del Espíritu, está en nosotros. Por más airioso, por más escandaloso que usted sea, por más iracundo que usted crea que esa es mi personalidad, no se lleve eso. La mansedumbre habita en nosotros. No, que no le gane el creer que yo soy así, porque no es usted, es el Espíritu el que está actuando en usted, y el fruto se ve, y la mansedumbre parte de eso, no es usted. Así que vayámonos pensando, bueno, no es que yo soy así, yo puedo. La próxima semana vamos a ver la aplicación práctica en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Sí. Gracias, Fernando. Estos temas nos competen a todos, ¿verdad? Todos tenemos espacios para trabajar, para seguir trabajando y seguir creciendo, seguir madurando. No se sienta señalado, porque la verdad es que, como le digo, todos tenemos espacio, algunos tenemos fortalezas en un lado y debilidades en otro, y gracias al Señor porque ese último pensamiento es el que tiene que prevalecer en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esa es la idea. Vamos a darle inicio, seguimos, ¿verdad, Alex? No hemos cortado la transmisión. Excelente. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes allá en la casa. Vamos a prepararnos con un hermosísimo himno, recordando que Dios es 3 veces santo, y así nos preparamos para el servicio esta mañana.
Santo, 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 Señor. A ti honramos, Padre amado, y a ti, junto a ti, a tu Hijo amado Jesucristo y el Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esa promesa que cumples todos y cada uno de los días y a cada instante de estar con nosotros, Señor. Esta mañana nos hemos reunido acá en tu casa para honrarte una vez más, para reconocer nuestra necesidad de ti, para gritarle al mundo, Señor, que tú eres el Señor soberano, creador del cielo y la tierra, el único que merece toda oración y toda gloria, aquel que nos ama hasta la muerte. Tú eres el gran yo soy. A ti, Señor, glorificamos en este lugar y hasta ahora. Santo Espíritu, como siempre te digo, toma el control de este servicio. Toma el control de todos los que estamos acá. Que podamos ofrecerte desde lo más profundo de nuestro ser reconocimiento a tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días de nuevo, iglesia. Vamos a, como hacemos todos los domingos, abrir ese espacio hermoso para que podamos glorificar, alabar al Señor en gratitud. Es un punto en el programa que nunca movemos porque entendemos que la iglesia está para agradecer a Dios, está para dar gratitud. Así que es un momento donde vamos a abrir. Voy a ver a quién molesto esta mañana, a quién me ayuda, así. ¿A quién le molesto? Giselita, a la mano de Dios. Que Dios nos acompañe. Venga acá. Toma el poder. Sí. Permítame. No es Fernando. No es Fernando. Vamos a ver. Listo. ¿Alguien que quiera empezar esta mañana a agradecerle al Señor? ¿Tayuli por allá? ¿Quién más? Vayan pensando de una vez para que se pueda mover Giselita con más rapidez. Últimamente los veo como muy calladitos. Yo le doy gracias a Dios porque pude matricular 4 instrumentos en mi escuela. Ah, qué bendición. Felicidades, qué linda. ¿Qué? ¿Alguien más que quiera agradecer esta mañana? Hagamos todo, ¿no? ¿Me están entrenando? Sí. ¿Me están entrenando? Sí, no sean así, no la dejemos sola. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo Amén. quiero dar gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia, por su amor, por su providencia, porque nunca nos falta. Y bueno, quiero también dar gracias a Dios externando la gratitud de Julie, porque Él pone personas en su camino para bendecirla. La profesora de arpa se preocupó mucho en ayudarle, y de los 4 talleres adicionales que ella puede llevar, además de todas sus materias, es algo muy complicado poder encontrar espacio en los instrumentos. Y por bendición de Dios ella logró matricular 4 instrumentos, que es algo que es muy complicado en la escuela. Entonces yo quiero dar gracias a Dios porque Él en su misericordia la bendice y le prospera y pone personas en su camino que le ayudan también para hacer esa experiencia, ¿verdad? Que no es muy común, y ella está muy emocionada. Yo quiero dar gracias a Dios. Amén, bendito Dios, porque por algo el Señor la llevó a ese lugar. Yo sé que Dios la va a usar. ¿Alguien más? Vamos, familia. Como siempre, agradecido con Dios por su amor, su bondad y su misericordia. Amén, gloria a Dios por eso. Nancy. Sí, ¿se está embarcando usted? Hermanos, doy gracias a Dios por su gran bondad, su gran protección, que hasta el día de hoy hemos podido seguir reuniéndonos y no nos hemos distanciado de la congregación, todos nos hemos seguido viendo. Yo doy gracias a Dios por eso, porque no se perdió eso. Al inicio yo sentí miedo de que no nos íbamos a poder reunir,
Y gracias a Dios que eso no fue así. Amén. Más bien nos hemos seguido reuniendo más y nos queremos mucho más. Amén. Bendito Gracias a Dios por su amor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Yo le doy gracias al Señor por permitirnos estar el día de hoy acá, ¿verdad? Porque a pesar de que siempre los vemos, ¿verdad? Hoy los vemos en vivo. Le doy gracias al Señor por su misericordia, por su protección, por su bondad, porque Él es soberano en nuestras vidas. gracias a Dios. Amén. Amén. Porque me siento bien. Eso. Y espero que mis hijos que andan paseando estén bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de venir a la iglesia y gracias porque Él ha estado conmigo en todo momento, no me ha soltado de su mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, G. Muy amable. Si no la sosegamos. No, este es un amor, vida. Muchas gracias. Vamos a tener también otro himno hermosísimo para antes de la predicación. Estamos celebrando el inicio formal de la Semana Santa, la última semana de la vida de Jesucristo. Una celebración que nos gusta siempre hacer un énfasis especial y precisamente esta música nos ayuda a prepararnos para el mensaje de esta mañana. Así que vamos a escuchar este hermoso himno también. Estamos a canción. ¿Usted sabe qué se celebra el próximo domingo? Excelente. También conocido como la Pascua. Ok, son dos formas de que se conocen. Domingo de Resurrección es el domingo de Pascua. ¿Ustedes, alguno entiende lo que significa la palabra Pascua? Pascua. Jesucristo llegó a Jerusalén precisamente a celebrar la Pascua, ¿cierto? Para esta entrada, vamos a estar hoy, si quieren vayan buscando en la palabra del Señor, Mateo 21.
y lo vamos a dejar para más adelante. Quiero hacer una introducción un poquito amplia, porque me interesa que entremos con un concepto de celebración de Semana Santa bastante claros en qué es lo que estamos haciendo. El punto cúlmine de la Semana Santa, ¿qué piensan ustedes que es? ¿En qué momento es el momento más importante de la Semana Santa? ¿Qué pasaría si hubiéramos dejado ahí? La resurrección. Porque la muerte es trascendental, pero sin la resurrección, vana sería nuestra fe, dice la palabra. Y vean ustedes, claro que la muerte de Jesucristo es trascendental, pero sin la resurrección, dice la palabra del Señor, vana sería nuestra fe. Entonces, la cereza del pastel es que Jesucristo resucitó. Y eso lo vamos a celebrar de hoy en 8. Pero esta semana iniciamos camino hacia la celebración de la Pascua. De la Pascua. Y Fernando decía, la Pascua es... precisamente eso significa Pascua. Viene de un vocablo hebreo pesaj, que significa pasar por alto. Pasar por alto. No tomarlo en cuenta. Que Dios te pase por alto. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar? Que Dios pasó por alto. Resulta que allá 1500 años, 512 años antes del ministerio de Jesucristo, en Egipto se da la primera Pascua, precisamente con Moisés. Cuando el Señor manda a Moisés a liberar a ese pueblo, el punto cúlmine de esa llamada de atención al pueblo egipcio para que soltara a los israelitas se da cuando el Señor les dice: voy a tocar a los primogénitos de todas las criaturas, pero ustedes deberán hacer esto. Van a buscar un cordero, cada familia con la familia que tiene inmediatamente más a la par. Van a matar un cordero sin mancha, un cordero que no tenga defectos. Lo van a matar y esa sangre la van a poner en los dinteles de las puertas. Ese cordero se van a unir esa noche y van a comerlo. Y el ángel de la muerte va a pasar por todo Egipto. Por todo Egipto. Pero en las casas donde la sangre del cordero las identifica, él va a pasar por alto, va a pasar de largo, porque eran buenos los que vivían allá adentro, porque eran justos, porque se merecían el perdón. No, simple y llanamente para mostrar la misericordia de Dios. Todo aquel que esté manifestando obediencia con hacer esto, no lo va a tocar la muerte. Y ahí es donde precisamente ese fue el punto cúlmine para que Faraón soltara al pueblo. Ese fue el punto. La salida de Egipto se da a partir de un hecho hermoso, durísimo pero hermoso del poder de Dios. Posteriormente se empieza a celebrar el pasar por alto la muerte. Y aquí es donde empieza a celebrarse la Pascua. Jesucristo precisamente va a Jerusalén en ese momento, cuando se da lo que se conoce como el Domingo de Ramos, va a celebrar esa obra maravillosa de Dios. Pero siempre les he dicho que cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es una sombra, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Es como, vamos a ver, como una muestra pequeñita de todo lo que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Ese pasar por alto, ese cordero que fue sacrificado, esa sangre que fue puesta ahí, solamente era una sombra de lo que Jesucristo venía a hacer. Pero qué difícil es entender todo este simbolismo. Qué difícil es llevarle. Si era difícil para los judíos entender que lo que se estaba viviendo en ese momento ahí, en esa entrada de Jesús a Jerusalén, se pegaba con 1500 años antes. Es muy complicado. ¿Cómo lo vamos a culpar con el nivel de educación, con el nivel de conocimiento, con el nivel de usurpación que se tenía, de pobreza, de toda esa realidad social? Es muy complicado para ellos.
Pero resulta que para nosotros hoy termina siendo muy complicado también entender esto de la Semana Santa o el por qué celebrar nosotros esto. Y nos han enseñado en muchas de nuestras iglesias o en nuestra vida cristiana que la Semana Santa es católica. Es católica. Entonces, si usted la celebra, usted está celebrando una celebración católica. Suave un momentito. ¿Cuándo es el Día de la Madre? ¿Cuándo? No, el 15 de agosto lo celebramos. Eso es lo que dice, el Día de la Madre es de todos los días, pero se celebra un 15 de agosto. Ese día simple y llanamente es una forma de demostrar muchos detalles hacia el cariño, la gratitud de esa madre. Pasa lo mismo con cualquier celebración. Nosotros tenemos la oportunidad de recordar de manera especial en este tiempo la base de nuestra fe, el por qué nosotros nos venimos a congregar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo estamos hoy siendo parte de la iglesia del Señor? Si usted y yo le empezamos a dar importancia a una celebración que tiene un sustento bíblico inmenso, empezamos a cambiar un poquitito nuestra forma inclusive de ver la fe. Según las Escrituras, esa última semana se dan ciertos acontecimientos que enmarcan el cumplimiento del plan redentor de Jesucristo, de Dios a través de Jesús. Pasión, muerte y resurrección. Para los cristianos, tener presente estos acontecimientos, meditar profundamente en ellos, debiera de ser la verdadera prioridad y una necesidad. Pero lo cierto es que, nada más esto es un espacio pequeñito, un paréntesis de crítica, no es que no podamos disfrutar de estos días saliendo un momentito a la playa si tienen la oportunidad, o yendo a un paseo de un día o lo que sea, eso está bien, pero eso es parte de algo que yo necesito entender, que es un tiempo para retraerme, un tiempo para entender de dónde emana mi fe, qué fue lo que Dios hizo, y compartir inclusive esto con las demás personas. Pero el mensaje nuestro al mundo en un día, en un tiempo donde debería ser muy poderoso, es muy débil. ¿Cuáles son las conversaciones de Semana Santa? ¿Cuáles son? Normalmente, las nuestras. Muy importante, ¿verdad? ¿Vas a hacer empanadas? ¿Qué? Y los suyos no es frijol, los de mi mamá son de chicasquil. Delicioso. Con mayonesa y atún. De Belén, ¿verdad? Los tamales, el rompope, el pan casero. Por supuesto, las mieles. O sea, esa es una conversación normal. Una conversación normal es: ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a salir? ¿Van a salir ustedes? ¿A dónde van? Ahora, está bien, vuelvo a decir, nada de eso está mal. Pero ¿dónde está lo otro? La verdadera sustancia de lo que usted y yo estamos tratando de resaltar. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Está bien, tentémonos a tomarnos un cafecito con una empanada chiverre, que es rico. Pero mientras tanto, ¿de cuál es nuestra conversación? ¿De qué estamos hablando? Vean, hermanos, lo cierto es que muchos de los hijos de Dios desaprovechamos esta oportunidad de meditar, de agradecer y de honrar a Dios. Por el contrario, vemos estos días como la oportunidad de hacer otro montón de actividades que poco tienen que ver con nuestra fe. El próximo domingo, les decía, se celebra la Pascua, la resurrección. Ese momento en donde triunfa la vida, triunfa el amor sobre el pecado y sobre la muerte. Este camino a celebrar el gran triunfo o domingo de resurrección inicia hoy. Inicia este domingo, conocido como Domingo de Ramos. Para entender plenamente estos acontecimientos, debemos recordar muchos detalles que Jesucristo fue preparando para también cumplir con ese momento de montarse sobre ese asno, sobre ese burrito. Ustedes recordarán que en Lucas 4, 14 al 21, Jesucristo
venía de aquellos 40 días en el desierto. Y al lugar que fue, el primer lugar que fue hacia, ¿se acuerdan? Ese detallito es muy hermoso porque el Señor sale del desierto de haber sido probado, está listo para ir a enfrentar tu ministerio. ¿Y a dónde es el primer lugar que llega? A la sinagoga. Él va a la sinagoga. Y en la sinagoga, el ministro, que es el que se encargaba de sacar el rollo, lo trae y se lo da a Jesús. Y el Jesús lee esta palabra. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, dice Lucas 4, 14 al 21. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Por favor, no pierdan el hilo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este día. Cuando usted lee esto, es un pasaje aislado si usted lo pega con esa entrada triunfal. Pero lo cierto es que ahí el Señor estaba proclamando que había llegado la hora, que había llegado el momento en donde el favor de Dios iba a ser con su pueblo. Por eso la palabra dice que Jesús no vino a condenar. No vino a condenar, vino a salvar. No dejo de pensar en todo lo que pasaba por la mente de mi Señor cada día su ministerio en la tierra. Jesús tenía una conciencia plena de todo su ministerio. Incluso tenía conciencia plena de dónde venía y hacia dónde iba. Solo imagínense un momentito cómo serían los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre y yo uno somos. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, en un estado continuo de conocimiento de lo que pasaba en el cielo. Sabía de dónde venía. Conocía la gloria del Padre porque Él vivió ahí, ha vivido toda la existencia ahí. Y estaba en el mundo a cumplir un propósito que Él conocía. Cuando el Señor desenrolla ese pergamino y dice, el tiempo del Señor se está cumpliendo. ¿Quién creen ustedes que estaba pensando? ¿Qué podría pasar por la mente de Jesús en ese momento? ¿La alegría de la salvación? ¿Perdón? Imagínense, pero es que no es cualquier muerte. Porque yo le digo a ustedes, mira, usted se va a morir. Eso es una noticia, usted se va a morir. Sí, ¿cómo será? Puede ser que me ahogue, puede ser que se me pare el corazón, puede ser un accidente de tránsito, puede ser que no se abra el paracaídas, por lo que sea. Pero usted no tiene mayor información. Jesucristo tenía toda la película, Él conocía todo lo que iba a pasar. ¿Ustedes creen que se iba dando cuenta a cómo iba caminando? Porque estando ahí en el huerto de Getsemaní, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Padre? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si Él tenía conciencia total y absoluta del detalle. Hermanos, no olviden de esto porque esto es importante. Cuando el Señor dice, hoy se está cumpliendo la palabra del buen momento, del favor de Dios para con el mundo, les traigo, no sé, por ejemplo, ¿algunos de ustedes vieron Narnia? Narnia es como una, ¿qué? ¿Cómo se dice? Sí, pero es una fantasía, pero está basado en la historia de Jesús. O sea, sí, claro, el león representa precisamente a Jesucristo. Es una historia basada precisamente en la historia del Evangelio. Cuando este león va y arregla la torta del carajillo,
tranquilos, no se preocupe, ya se pueden ir. ¿Qué es lo que hace él? El león va precisamente, sabe que claro, tranquilos, no se preocupen, váyanse, ya puede irse. Pero yo voy a ir a que la bruja me apuñale a mí. Eso fue el precio que yo pagué para que usted se pueda ir. O sea, el león iba feliz de la vida a buscar a la bruja. O sea, no, él sabía lo que le esperaba. La burla es lo mismo. O sea, cuando Jesucristo tenía plena seguridad que cuando él está diciendo acá, según Lucas, llegó la hora del favor de Dios. Suena tan hermoso, suena tan bonito, hermanos. Llegó la hora del favor de Dios. Sí, para ustedes, para mí, ¿qué significa? Esta gran noticia para ustedes, ¿qué significa? Oh, pero espérate, no es cualquier muerte. Significa que yo voy a ir a cumplir cada uno de los detalles que están escritos para que esto funcione. Y entonces la primera Pascua vuelve a tomar fuerza en una Pascua poderosa, en esa sangre derramada para que Dios pase por alto mi falta. Entonces vamos a entrar a una Semana Santa que hoy empieza, y usted sabrá si va a seguir usted pensando en que esa vaina es católica o va a aprovechar el momento para entender de qué se trata tu fe. Lo cierto, hermanos, es que no dejo de pensar en la imagen de la cruz en sus pensamientos. Yo me imagino a Jesús. Llegó el momento del favor de Dios. ¡Pah! Aparece la cruz en su mente. Llegó el momento. No puedo repensar en la inmensidad del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que lo entregó a Él para que usted y yo confiemos en Él y tengamos vida eterna. Aquí no hay romanticismo. Aquí no hay romanticismo. A mí siempre me ha costado mucho el Domingo de Ramos, me ha costado muchísimo, porque encuentro una contradicción en comportarme como aquellos que decían Hosana, Hosana. Encuentro una gran contradicción. Yo no me quiero parecer a ellos. Yo no me quiero parecer a alguien que anda con una rama o con un manto glorificando a Dios, cuando sé que 2 o 3 días después crucifíquenle. Me cuesta mucho entender eso, pero yo lo que quiero entender es que ese momento tenía que darse. Es bíblico, es para recordar, es para yo. Voy a decir Hosana, Hosana, bendito Dios, sí, pero mi compromiso tiene que ser muy claro, porque tengo conocimiento que aquella gente no tenía. Hoy si yo levanto mi voz para decir Hosana al Hijo de Dios, es porque yo sé quién es Él, y porque yo sé el precio que pagó, y porque yo entiendo quién soy yo. Y yo no soy uno de aquellos que veía en Jesús un libertador político. Yo soy aquel que ve en el Hijo de Dios alguien que me libertó del pecado. Entonces, para mí el Hosana, Hosana tiene que tener un simbolismo totalmente distinto. Vuelvo a aquel día en donde el Señor, cumpliendo ese montón de detalles hermosos, encontramos en Mateo 21, del 1 al 11, en su palabra este relato. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Esto ocurrió para que se cumpliera. Esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría. Pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, hijos de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada y medía
medida que Jesús entraba, ¿quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Increíble. Este pasaje nos recuerda por qué Jesús lo hizo así. Porque tenía que validar la profecía. La profecía decía que el rey iba a venir de esta manera, que iba a entrar de esta manera. Y Jesús cumplió todo lo que se dijo de él. No quedó absolutamente nada sin cumplir. Pero vuelvo al punto anterior. Ese Jesús montado en ese burro, la gente vitoreándolo. ¿Ustedes creen que él se sentía como el rey? Como Ticalindo. ¿Cómo se imaginan ustedes qué pensaba Jesús mientras iba caminando por esas calles de Jerusalén? Ahora sí me van a dar mi lugar. Ahora sí me van a reconocer todo lo que yo soy. Es que es necesario, hermanos, que nosotros entremos a este momento con la claridad de que el que más importa ahí es Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. No tanto qué hacía la gente, no tanto cómo reaccionaba la gente. Y el énfasis que se le daba a este día es la gente. La gente tiraba sus mantos, la gente cortaba las ramas, la gente vitoreaba. Pero lo que ahí pasaba en el corazón y en la mente de Jesucristo. Esa entrada triunfal sigue robándonos a nosotros humanamente como el momento en donde Jesús fue reconocido como rey. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Jesús fue reconocido como rey ahí? Piensen. ¿No era eso también una pequeña sombra? Nada parecido a la realidad. Un reconocimiento que duró ¿cuántos días? 3 días. 4 días. O sea, ahí lo que yo les quiero dar a entender es que, hermanos, usted y yo estamos aquí no por lo que hicieron estos hombres, fue por lo que hizo Jesucristo. Ese hombre montado en ese burro, caminando por las calles de Jerusalén, lo único que tenía en su mente es que iba para la cruz. Entonces todas aquellas cosas, ese reconocimiento humano, ¿de qué valía? Me da pena porque esos hombres y mujeres se dejaban llevar por la emoción. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué es este alboroto? Ay, ¿no te diste cuenta? Es Jesús, el profeta de Nazaret. Allí, vámonos, victoria, alaben al Señor, gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos portamos así, de esa manera, al no entender la plenitud de los actos que hizo Jesucristo. Nos comportamos como estos hombres y mujeres que lo vitorean, que incluso entregan lo que tienen al Señor, pero sin realmente conocer cuál es su obra. Y en ellos es perdonable, porque no entendían. Pero en usted y en mí, ¿qué información te falta? ¿Qué parte no has escuchado? Lo cierto, hermanos, es que leer este pasaje con mayor conciencia de la claridad que tenía Jesús acerca de lo que estaba llegando a la hora, me cambia todo aquel significado de fiesta. Fiesta porque representaba para ellos alguien que los iba a liberar del yugo romano. Yo creo que ni los mismos apóstoles tenían la conciencia que Jesús los venía a liberar del pecado. Yo creo que ni ellos mismos tenían semejante conciencia a ese nivel. Pero aquel pueblo menos. Este domingo era el primer domingo de la semana. Cinco días más tarde, aquella algarabía se iba a convertir en otra algarabía.
Es una frase que decimos todo el tiempo este día. Hosana al Hijo de David, crucificadle. Lo cierto, hermanos, es que era un tiempo para cumplir con la profecía del profeta Zacarías. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Cumplimiento pleno. Todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, yo se los he dicho, Él era muy intencional. Él tenía toda la intención siempre de lograr algo. Y estaba lleno de simbolismo. La entrada a Jerusalén tenía una serie de detalles que debían cumplirse, que se cumplieron. Aquel día no hubo nada suntuoso. No salió a recibirlo ninguna autoridad. Quienes lo victoriaban eran el pueblo, el vulgo, los más desposeídos, la gente común. Dice la palabra que aquella muchedumbre extendían sus mantos como alfombras en el camino, queriendo honrar a Jesús de la manera en que podían, según sus limitadas opciones. Otros muchos cortaban ramas de los árboles y las ponían en su camino, como lo solían hacer en la fiesta de los tabernáculos, en señal de gozo y libertad. Aquella muchedumbre enardecida gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa sálvanos ahora. La entrada de Jesús provocó en Jerusalén una gran conmoción. Su llegada no pasó desapercibida. Fue tomada de muchas maneras por distintas personas, por distintos grupos. Para unos con alegría y admiración, para otros con envidia e indignación. Para los primeros, Jesús representaba la esperanza de la libertad de la tiranía romana. Su proclama como rey pretendía llevarlo a palacio. Para quienes la envidia y la indignación les carcomía, Jesús era un farsante y un blasfemo. Para un pequeño grupo de ellos, Jesús era el Mesías prometido, el Salvador. Hoy las cosas no son tan diferentes en el mundo, ya que existen estos tres tipos de personas: quienes no creen en Él, quienes creen que es un medio para conseguir cosas, y quienes creemos que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador. Creer en Jesús es más que proclamarlo con vítores y manifestaciones de júbilo. Es más que reaccionar con histeria colectiva. Mucho más. Creer en Jesús es renunciar a nuestra propia vida y acompañarlo hasta la cruz. Usted y yo lo hemos escuchado. Venir al Evangelio no es que es un lecho de rosas. Todo sale bien, No. Los que vienen al Evangelio y se educan en el Evangelio, se disipulan en el Evangelio, saben que están asumiendo el cargar una cruz. Cargar la cruz de Jesucristo. Saben que al igual que el Señor, todo reconocimiento en este mundo no es valioso. Lo valioso simplemente es nuestro trabajo hasta la cruz, hasta el Gólgota. Es: con Cristo estoy juntamente crucificado. La Semana Santa tiene que despertar en nosotros esta conciencia. Hoy celebramos el cumplimiento de Jesús de una promesa también que se dio. Él iba a entrar en Jerusalén de esta manera. Pero esa entrada triunfal de Jerusalén es simplemente el preámbulo, porque el verdadero triunfo se da 8 días después. La entrada triunfal representa un triunfo humano ahí, ¿verdad? Un reconocimiento humano que no duró más nada, pero que el verdadero propósito estaba en otro reconocimiento, en el reconocimiento del sacrificio de Jesús. ¿Qué tipo de creyente eres? Dios es nuestro Señor Jesucristo, digno de todo reconocimiento y devoción. Esta semana usted puede entrar con una disposición totalmente distinta. Haga la comidita. Acuérdese del pastor y su familia. Más si son empanadas de chiver, ¿verdad?
Pero saca el tiempo para meditar en esto. Saca el tiempo para meditar de qué se trata. Todos los días son días santos. Todos los días son días del Señor. Pero esta semana es como el Día de la Madre. La estamos sacando para honrar de manera especial, para sacar tiempo, para que nuestros hijos escuchen. Aprendamos lo bueno de estos pueblos que tengan una relación distinta con el Señor. Cuando un judío celebra sus fiestas, le hacen todo un reconocimiento a ese momento. Recuerdan la palabra del Señor, recuerdan por qué. Preparémonos para una Pascua, para celebrar esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo con una conciencia plena de gozo. Que este gozo vaya empezando a sentir la vergüenza que siente un creyente al haberse comportado de esta manera. Hosana al Hijo de David, crucificadle. Sí, este soy yo. Qué pena, Señor. Soy yo. Pero resulta que también puedo ir a los pies de la cruz y decir, Señor, perdóname. Perdóname. Recibir, recordar por qué, cómo, a través de la sangre de Cristo, soy lo que soy. Y venir el domingo con un gozo increíble, porque entiendo perfectamente lo que es pasar de ser un pecador a ser salvo por la sangre de Jesús. Ahí es donde yo digo, vamos a llegar al próximo domingo a decir, hermanos, el Señor resucitó. Amén, aleluya. No, el mundo tiene que entender que el Señor resucitó, que el Señor resucitó. Pero si yo no lo siento con este gozo, si para mí es un hecho igual que la cruz, o igual que la entrada triunfal, o igual que el bautismo del Señor, no estoy entendiendo. Todo es muy importante, pero si usted me le quita la resurrección al Señor Jesucristo, vana sería nuestra fe. Por eso es este nivel de importancia. Que esta semana en donde conmemoramos la última semana de nuestro Señor y Salvador, provoque en nosotros un reencuentro con el gozo y la gratitud para con Dios, por su gran amor y sacrificio a través de la cruz de Cristo. Para el próximo jueves estaremos celebrando la instauración de la Cena del Señor. Recuerden que ese jueves el Señor celebra con sus discípulos esa última cena y ahí la instaura como una ordenanza. Y nosotros queremos participar y recordar ese momento tan hermoso en donde el Señor nos deja esa ordenanza. Va a ser transmitido desde mi casa, lo vamos a hacer igual que lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Vamos a tener una breve reflexión y un compartir la mesa del Señor a las 7 de la noche, próximo domingo. Ustedes nada más se conectan a Facebook, ¿verdad? Y vamos a estar toda la iglesia participando de la Santa Cena después de una meditación sobre el acontecimiento tan hermoso. Jueves, ¿qué dije? Perdón, que dije que estaba probándolos. Es el próximo jueves a las 7 de la noche. El próximo domingo tenemos culto a las 9:30 igual, y va a ser un día en donde yo espero en el Señor venir con una conciencia más amplia del gozo de la resurrección en nuestro corazón. Importante, hermanos, por consideración, vuelvo a decírselos, confirmen con Rebequita la asistencia el próximo domingo. Es una semana un poco más complicada de lo normal. Es por eso que si usted cree y tiene la conciencia que va a venir, dígaselo de una vez, cuente con mis campos, y así podemos nosotros saber qué tenemos para que también entre jueves y viernes Rebequita no tenga que estar atendiendo este tipo de dinámicas y nos dé chance de acomodarnos. Así que, hermanos, claro que sí, tengamos con toda claridad conciencia de que el Señor tuvo la cruz presente durante todo su ministerio. Así que esta semana es una semana para poner ahí la cruz en medio de nosotros y no quedarnos ahí. Saber que esa cruz representa un momento crucial que explota en inmensidad cuando el Señor vence la tumba 3 días después, cuando Él levanta su cuerpo y es glorificado. Que el Señor me los bendiga. Entremos a esta semana con una conciencia diferente, entremos a esta semana con gratitud, con mucha gratitud,
pero con mucha conciencia del sacrificio, de la vida, la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Vamos a tener una última canción para despedirnos y la bendición final. Señor, te exaltamos, proclamamos tu nombre en todas las naciones. Gracias, Señor. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, eres grande hasta el cielo, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Mira conmigo. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Sí, Señor, yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Sí, Señor. Tu amor es firme y grande, eres grande hasta el cielo, sí, Señor. Y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Proclámalo conmigo. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado
Ponte de pie, hermano querido, en esta mañana. Padre, hoy hemos abierto tu palabra, Señor, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, Señor, donde hemos recordado ese momento. Hace más de 2000 años, en un día como hoy, entraste a Jerusalén montado en un asno, Señor. Y una gran multitud te decía: Hosana, Hosana al Hijo de David. Gloria a Dios en el cielo. Tal vez esas palabras, Señor, estaban un poco vacías. Tal vez estaban buscando otra intención, pero Padre, lo cierto es que son verdad total y absoluta. Hosana al Hijo de David. Bendito tú, Jesús, que viniste a este mundo. Bendito tú, Hijo de Dios, que no escatimaste en entregarlo todo por nosotros. Esta pequeña iglesia, Señor, sembrada en este barrio, hoy te dice: Hosana, Hosana, Hijo de David. Queremos que este Hosana se mantenga, Señor, por todos y cada uno de los días de nuestra vida. Bendito tú, Jesús, Hijo del Altísimo. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más fieles, cada día más entregados, a no cambiar el discurso de Hosana por crucificarle. Ayúdanos, Señor, a través de la fuerza que tu Santo Espíritu nos da, a poder ser consecuentes con este gran reconocimiento que hoy queremos hacerte. Esas calles de Jerusalén eran como un encierro para ti. No solamente ibas a ser reconocido, sino ibas a ser juzgado. Y posteriormente ibas a entregar tu vida por nosotros. Ayúdanos a que no se nos olvide nunca, Señor, esto. A que podamos entender la grandeza de este sacrificio. Cuánto tú entregaste, Señor, por nosotros. Ayúdanos a entender que este ministerio nos va a llevar a nosotros también a la cruz. Y con mucha alegría saber que no es nuestro final. Nuestro final está contigo en la resurrección. Que esta semana realmente sea una semana diferente, Señor. Una semana donde saquemos ese tiempo para profundizar, para meditar, para agradecer, para orar, para cantar, para callar. Gracias, Jesús. Gracias infinitas. Gracias, Padre, por tu Hijo. Que el Señor Todopoderoso te proteja en esta semana de manera especial. Que si vas a salir, el Señor guíe tus pasos, te lleve con bien y te traiga con bien. Que donde quiera que estés, el Espíritu Santo te guíe a tener momentos de reflexión y de encuentro. Y también momentos de compartir tu fe. Que el Señor provea en abundancia en tu mesa. Salud para los tuyos y para ti. Paz y gozo en tu hogar. Que el Señor una vez más muestre su amor para contigo y con los tuyos. Que sea una semana llena de victoria. Una semana llena de reconocimiento de la grandeza de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos el jueves, Dios mediante, 7 de la noche. Estemos atentos, prepárense. Una de las cosas más bonitas que podemos hacer es prepararnos, o sea, con el pancito, con el juguito y con ese encuentro ahí en el seno del hogar, para que no sea algo encarrerado, para que sea algo que lo estemos esperando. Dios me los bendiga.